este invitado tenemos como dos caras para charlar sobre las cuestiones, ¿no? Hay un montón de, o por lo menos una serie de indicadores y de temas que son positivos y otros que, bueno, están por ahora como un poco en el haber, en una especie de balance. Por eso es interesante que a esta altura del año, cuando ya prácticamente se cumple el primer año de la gestión, en el punto con el que vamos a hablar, que es el tema agroindustria, podamos hacer una revisión de todo lo que ocurrió. Bueno, nos acompaña sin más presentación el ministro Leonardo Sarquís, ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va, ministro? Buenas noches. Muy bien. A propósito, vamos a hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con la actualidad. Preocupa mucho en el noroeste de la provincia de Buenos Aires la situación en materia de inundaciones y demás. Pero antes que nada, el presupuesto de la provincia de Buenos Aires de cara al próximo año para el sector, ¿sube, baja, se mantiene estable? Para mi ministerio específicamente, Sí. a ver, aumenta, pero yo siempre... Sí, pero ¿sabe por qué se lo pregunto? Sí. Porque yo tengo la sensación de que el Ministerio de Asuntos Agrarios es un Agroindustria, ministerio donde agroindustria. de agroindustria, es un ministerio que no tiene mucha, Es que ahí está el punto. mucha chequera que digamos. No, es que no tiene que tener chequera. Sirve como coordinador de otras áreas. Es que no tiene que tener. Ahí está el error de concepto, no tuyo, sino en general, ¿no? Porque siempre lo primero que dicen es, no, el presupuesto de usted, ministro, tiene menos que... Es obvio que tiene que tener menos. El que más tiene que tener es seguridad, infraestructura, educación, salud, porque básicamente tenés la mayor cantidad de gente alocada y por dónde irradia. Yo le digo a la gobernadora, de verdad, que nuestro ministerio es un ministerio que le va a dar plata, no le va a pedir. Y es lo que tiene que pasar. Yo tengo que tener Bueno, también le va a pedir plata al Banco Provincia para créditos blandos para los productores. Pero eso es otra cosa. Hay infraestructura para que arregle los caminos. Son como una ventanilla de queja, ustedes, digamos. No, bueno, y porque somos interlocutores, porque como bien vos decís, somos nexo o interactuamos lateralmente con un montón de otros ministerios. Pero justamente en ese es el punto. Es decir, si nosotros tenemos que hacer obras o la cadena productiva nos viene a decir a nosotros qué obras que tenemos que mejorar, el camino rural, la ruta, la inundación y todo, nosotros trabajando en conjunto con infraestructura como lo venimos haciendo, logramos cosas como, por ejemplo, destrabar la primera etapa de la cuarta etapa del Plan Maestro del Salado, que la licitamos este mes de noviembre, donde ya hay 1.800 millones de pesos de financiamiento para hacer esta obra que va a durar 4 años, donde ya también se tienen los 300 millones de dólares del Banco Mundial para hacer toda la cuarta etapa, que va a tardar 5 años, y donde, como anunciamos el otro día en Villegas, aparte de dar la asistencia para la emergencia específicamente, lo que dijimos es, en estos días de noviembre también se licita el ordenamiento de las obras del ordenamiento del Río Quinto, que es lo que más afecta a toda esa zona, y que ya están 800 millones, ¿no? Ministro, antes de ir con la cuestión puntual de Villegas y las inundaciones, yo le quiero proponer, más o menos por lo que decía en la presentación, explíquele al ciudadano que en este momento está complicado, viene fin de año, ha pasado un año bastante complicado, mucho aumento, mucha inflación y demás, ¿por qué o digamos, cuáles fueron los motivos que usted puede esgrimir para decirle, nosotros le sacamos las retenciones y le dimos las primeras medidas claves e inmediatas al campo por estos indicadores que usted nos tendría que decir ahora, digo, porque sería como una especie de, bueno, por esto lo hicimos? Yo diría, a ver... ¿Qué beneficio tiene? A ver, encarando de la misma forma que lo decís, yo lo diría, claro, a ver, no diría el beneficio por el productor. A ver, si la cadena productiva reclamó durante 12 años la eliminación de los ROEs y las retenciones, obviamente saben perfectamente lo que equivale no tenerlas. No, sí, pero eso digo para el resto. Ahora, para el resto no tuvo ninguna cosa, porque ellos tuvieron un montón de beneficios. Para lo que es la población general, que es muy difícil, mira, el número es muy concreto. Nosotros tenemos 135 municipios en la provincia de Buenos Aires, de los cuales 128 tienen actividad agroindustrial, o sea, casi todos. Entonces, todo lo que pasa en el sector productivo irradia a todo lo que son los pueblos. Ahora, ¿por qué es importante esas dos medidas que vos dijiste que el Gobierno Nacional o el presidente Macri apenas asumió, las impuso? Más la devaluación, 3. Más la devaluación, 3. Primeramente, mirá lo que pasa con el trigo. Nosotros en la provincia de Buenos Aires aumentamos el 23% del área sembrada de trigo y lo bueno que aparte de aumentar la cantidad sembrada, aumentamos en calidad seguramente porque ya fertilizamos el 52% más que la campaña pasada, con lo cual el trigo va a ser mejor.
Cuando vendamos todo el trigo que se produzca en la provincia de Buenos Aires, tanto sea en el mercado interno como externo, o sea, no importa, vos el trigo lo vendés en el puerto de Rosario, en el puerto de Quequén, al exterior, siempre hay un precio de referencia en lo que tiene que ver con Chicago y después se traslada a lo que es el país. Solamente con no tener las retenciones y poder comercializarlo en época normal, a la provincia de Buenos Aires, al circuito de la economía de la provincia, van a entrar casi 400 millones de dólares que no existían. ¿Y eso no van a quedar para 4 o 5 que No, se por hagan el supuesto, negocio? no. Digamos, yo le puedo decir Sí. a que algún ciudadano del conurbano va a tener el pan más barato por esto. A ver, yo no sé si va a tener pan más barato, lo que sí va a tener es va a tener más fondos para aumentar el consumo que hoy tal vez no lo tiene. ¿Cómo es la estructura de producción en el campo de la provincia de Buenos Aires? Sobre todo en la producción no tanto ganadera, aunque también, pero particularmente en la agricultura. ¿El dueño de la tierra Sí. lo produce o hay mucho arrendamiento? Es una buena pregunta. Si te diría, en los últimos 15 años se había arrendado mucho. En los últimos 4 años se empezó a arrendar menos y los dueños de los campos empezaron a tomar más control, si querés, de su situación, a hacer sus propias producciones. No es un dato menor, porque Por supuesto. naturalmente el negocio es menor y piden más. Sí, En el caso de que la verdad es que la razón por si la hay cual que dividir. los productores, a ver, razonan en base a la eficiencia o a la rentabilidad, obviamente. ¿Cuál es la razón por la cual se hizo soja o soja aumentó casi como si fuera un monopolio de un cultivo? Básicamente porque era más rentable que hacer los otros. Claro. Hoy día esa ecuación va a empezar a cambiar, porque es muy importante que nosotros, por ejemplo, aumentemos trigo y maíz como está pasando. Nosotros vamos a terminar la campaña 16-17 en la provincia de Buenos Aires con un promedio del 20% de aumento en lo que es trigo y maíz. O sea, las gramíneas, que son las que te hacen que puedas rotar el suelo con la soja, te va a mejorar la sustentabilidad, si querés, de las producciones, que eso es un punto muy a favor. Y obviamente el margen bruto, hoy tal vez del maíz, que es el cultivo que más integra toda la cadena productiva, conviene. Entonces seguramente va a haber 8% menos de soja en Buenos Aires. Claro, y hay productos o cultivos que sean más intensivos en cuanto a la mano de obra, o es todo igual? Porque No, ese es bueno, por supuesto. Porque ese es un tema, digamos, la producción agropecuaria aparentemente ha arrancado, ha reaccionado a estas medidas que hablábamos al principio, pero eso por ahí no se refleja tanto en lo inmediato, en puestos de trabajo y demás. El sector agroindustrial es el que más mano de obra toma, si querés, en forma directa e indirecta. Indirecta, Pero toma muchísimo en forma directa. Si querés, hay explotaciones que son intensivas, como puede ser la horticultura, la agricultura familiar, pero también en esos lugares tenemos mucha irregularidad. Todo lo que tenemos que hacer es empezar a corregir eso. Hoy nosotros... Informalidad. Sí, irregularidad e informalidad en exactamente, cuanto al tema a laboral. eso me refiero. Lo que digo es, nosotros en la provincia de Buenos Aires solamente, en el país existen aproximadamente 200.000 agricultores familiares. Algunos dicen 240, pero pongamos 200.000. En la provincia de Buenos Aires solamente tenemos 68.000, de los cuales 5.000 y pico son registrados en el RENAF. ¿Por qué no se registra el agricultor familiar? Porque es engorroso registrarse, por ejemplo. Muchos ¿Qué beneficio formularios. podría tener? No, el hecho de que vos podés facturar, podés tener líneas crediticias. Nosotros estamos haciendo, como ya tal vez lo comentábamos de una vez, ahora dentro de unos días lanzamos lo que es Hortalizas 2020, que es poner en la agenda de todos los días el sector hortícola con beneficios que pueda tener para la población. Desde la parte crediticia, trabajamos con Provincia Microempresas, con el Banco de Provincia, para que las personas que no pueden presentar un balance puedan acceder a un crédito, por ejemplo, ¿no? Y después el tema de la regularización del personal, el tema de la comercialización, porque muchas veces esto no se arregla con decir, bueno, vamos a fomentar una agricultura familiar hortícola, por ejemplo, regalándole semillas al productor. Un productor lo hace en el jardín de la casa y después, ¿dónde lo comercializa? Claro. ¿En dónde? ¿Dónde puede vender? Con trazabilidad, con sanidad. Bueno, después, si lo vende en la esquina de la casa es un problema. Bueno, entonces nosotros estamos ocupándonos de esos temas. Ministro, ahora volvemos a la gestión. Sí. ¿Han hecho un cálculo estimativo de la pérdida como consecuencia de la inundación en la provincia de Buenos Aires? Nosotros, por suerte, dentro del problema, solamente tenemos este año el problema de lo que es Villegas en el noroeste, ¿no? En esta zona. Es una muy buena pregunta. Yo no me animo a decir lo que tal vez está diciendo, que hay 5.000 millones de pérdida inicial, porque te pongo un ejemplo concreto. Digo, yo sobre el primer día de la inundación sobrevuelo el área, vos ves todo un espejo de agua demasiado importante en toda esa zona, lo que es Villegas, Carlos Tejedor, Ameguino, Rivadavia. Cuando vos bajás después a recorrer los lotes, ves lotes que están... Yo estuve con el agua hasta la cintura caminando muchos lotes, lotes anegados, lotes encharcados, lotes con agua. Entonces, no es todo igual.
la verdad que para ser serios y profesionales uno tiene que dejar pasar 20 días a ver qué es lo que pasa, porque en la provincia de Buenos Aires podés sembrar maíz tardío, maíz de segunda, soja de segunda hasta el 15 de enero. ¿Ya se pasa el tiempo para la siembra gruesa? Algunos no, por eso te estoy diciendo hay que ver qué lotes son recuperables para... Yo estimo que el 10% de los lotes o 15% de los lotes que teóricamente estaban perdidos se pueden recuperar. Sí. Entonces, a ver, las pérdidas son importantes, por supuesto, pero no sé si de ese tamaño. ¿Y cómo vienen las perspectivas, digamos, en función de lo que ha pasado en estas últimas horas? Que ahora, digamos, sale de la tapa de los diarios porque ha parado de llover, pero la gente allá todavía la sigue padeciendo. Sí. ¿Cómo es el día a día y cuánto se estima y cómo viene el pronóstico del tiempo? Y demás? Bueno, el pronóstico del tiempo viene normal. El que sea normal es bastante bueno, quiere decir que no hay demasiados problemas de que pueda haber grandes lluvias nuevamente. Ha bajado bastante el agua, ha hecho calor, ha habido viento, con lo cual... en una zona donde es la zona más plana de la provincia de Buenos Aires, con lo cual uno cuando está caminando los lotes ves loma de burro y no ves pendientes, o sea que es bastante problemático donde el agua puede llegar a conducirse. Ha mejorado muchísimo la situación, la verdad. Gracias a Dios esta fue un problema donde los cascos urbanos no fueron afectados, solamente hubo 52 personas evacuadas que obviamente volvieron rápidamente a su lugar, y lo que hay que ver es cómo termina acomodándose los lotes para ver cómo termina produciendo. Termino con que no hubo tantas pérdidas de vacunos, por ejemplo, pero sí el tema de alimentación, entonces nosotros suplementamos y ayudamos mucho para que no se pierdan eso. ¿Lo consultó Vidal acerca de la posibilidad de que pueda asumir la responsabilidad de parte de lo que estaba hasta hoy en manos del Ministerio de la Producción? No, son todos, lo que yo escuché son los mismos, son trascendidos. De hecho, la gobernadora creo que es suficientemente inteligente y me parece que ella, pensando en lo que mejor quiere la provincia, ya tomará la decisión qué es lo que van a hacer con el Ministerio de la Producción. De todas maneras, usted seguramente no coincidió conmigo, pero la verdad, francamente, es poco serio lo que ha hecho la provincia de Buenos Aires, tratándose de un sector tan sensible como la producción. Cambia ministro como si cambiaran... las razones... Se supone que cuando un ministro hizo más o menos un balance de cómo estaba la situación, lo cambian. Sí, bueno, ha sido un ministerio que ha tenido demasiados movimientos, si querés, desde el inicio de la gestión. Yo pertenezco a un grupo de trabajo en gabinete donde todos pensamos que las razones por las cuales se hacen esos cambios siempre son positivas. ¿Cómo termina la película respecto al Ministerio de la Producción en la actualidad? Si va a haber alguien nuevo, si se divide, si se fusiona... Le cambio la pregunta. ¿Usted no tendría problemas, en todo caso, de hacerse cargo de parte de producción en el caso de que la gobernadora decida en ese sentido? Lo que decía la gobernadora y lo que nosotros podemos aportar valor... El proyecto de nuevo ministerio ya se enviaba en estas horas, ¿no? Sí, la reforma a la ley de ministerios, pero todavía no está, por lo menos no se conoce la letra chica. ¿Le puedo hacer alguna pregunta de tipo política? Por supuesto. Usted es un hombre político, estamos hablando de su perfil técnico. ¿Cómo se lleva con el timbreo? ¿Anda timbreando por ahí? Yo sí. A ver, yo timbreo todos los días, que a diferencia... Con los productores agropecuarios. No se ponga el casé de político, que estamos hablando de timbreo como tradicional político de los sábados. No, pero eso sí, eso nosotros hacemos todos los meses, un timbreo específico. Yo estuve el sábado en Mercedes, estuve la otra vez en Tristán Suárez, en Bransen otra vez, en Ezeiza en Tristán Suárez. A ver, ¿con manual o sin manual? Sin manual, absoluto. El objetivo del timbreo es escuchar a la gente. Nosotros no hablamos. Y nosotros le preguntamos, ¿qué necesitas? Contame cómo estás, qué es lo que está pasando. Vas desde el supermercado hasta los productores que se te acercan, que vos no viste en la visita que estuviste tal vez hace 3 días. Pero no se quedaron con el manual, más allá del manual de estilo ¿no se quedaron con el manual de los opositores haciendo campaña? Digo, la verdad es que a mí me parece que el que está al frente de una gestión, lo que tiene que hacer es gestionar. En todo caso, golpearle la puerta a los vecinos para preguntar qué necesitan es tarea de los opositores para hacer política. No, porque no estás en elección, al contrario. No hay mejor termómetro que el que la gente, que donde vos estás... A ver, nuestra responsabilidad es tratar de que la gente esté cada día mejor. Lo dice la gobernadora, lo dice el presidente de la Nación, lo decimos nosotros. Nosotros trabajamos para tratar de llevarle soluciones a la gente. Estadísticas, ministro. Ustedes son un gobierno que se jactan de haber sincerado todas las estadísticas. Las estadísticas... Y si no, se las podemos repasar. La verdad es que no hace falta, bastante que desear, digamos. Mira, las estadísticas también decían que iba a ganar Hillary Clinton y ganó Trump, ¿no? Esas son las encuestas. Bueno, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Que usted no cree en sus propias estadísticas? Que yo no necesito estadísticas, porque si nosotros trabajamos con el día a día y lo que hacemos en estos timbreos, volviendo al tema de base que vos me preguntaste, es ratificar
o escuchar a la gente cuáles son las necesidades. Y la verdad es que yo lo digo todos los días, porque yo todos los días recorro el interior. ¿Y surge surgen quejas? ¿Cuáles son las quejas? Cuéntenos las quejas, cuéntenos no lo que sale en la gacetilla, cuéntenos la otra. No, por supuesto que las quejas son muchas veces la diferencia de tiempo, el por qué hicieron, qué es lo que pasó con estos impuestos. Muchas quejas tienen que ver no tanto con lo provincial. No, como que diciendo estos impuestos, no nuevos impuestos. Todo el mundo habla que, obviamente, no lo decimos nosotros. Perdón, de ganancias y eso. Pero lo decimos, bajo ganancias, que sigue la presión impositiva. La Argentina necesita una reforma impositiva global. No lo podés hacer en 10 meses. Entonces, eso, tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional, obviamente, lo tiene evaluado. Tampoco la ha impulsado mucho, que digamos, Macri en ese sentido. Pero yo creo que sí, para mí, cómo no. Si me parece que primero tenés que ordenar la casa. Bueno, la casa no se ordena solamente cambiando el impuesto. Estamos de acuerdo. Justo reconocer a la gobernadora Vidal que avanzó en el revalúo. Eso es una reforma importante. Eso se hizo y encima no se aplicó, si querés, en este próximo ejercicio, ¿no? Sí. Porque si no también se hubiera protestado... Bueno, menos mal que no se aplicó en este ejercicio, un 35%, si se hubiese aplicado... Pero el 35%, ¿no? Eso, te digo, por ejemplo, el sector agroindustrial lo reclama permanentemente. Están aumentando los impuestos con la inflación. Y ¿y está mal? No, es lo que corresponde. Bueno, lo que pasa es que el gobierno aumenta los impuestos atendiendo la inflación, y cuando se tiene que sentar en la otra mesa siempre baja la inflación. Es medio mentiroso también en ese sentido. Yo no estoy... Obviamente disentimos en esa forma. Y bueno, pero cuando se sienta a hablar con los estatales dice, no, la inflación fue del 28%. Los estatales dicen, no, si ustedes aumentaron 38% los impuestos, pero las paritarias, como mínimo dan un 38%. En estas horas se están haciendo paritarias y seguramente van a haber acuerdos, ¿no? Ministro de Agroindustria de la provincia, Leonardo Sarquís, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes, un placer. Gracias. Bueno, muy bien, ya volvemos.